Escuchen, tener fe es conocer. Repito, tener fe es conocer a alguien. Fe es lo mismo que confianza. Pero cuando usted necesita una referencia personal, en la referencia personal se escribe, doy fe que conozco de vista, de trato, y la mayoría de esas credenciales o cartas de referencias personales son puras mentiras. Sí, son puras mentiras. Porque a veces para salir del paso le pides el favor a alguien y te lo hacen. ¿Okay? Cuando hablamos de fe en Dios, no se trata, nuestra fe no es asistir a una iglesia, nuestra fe no es congregarnos, nuestra fe no es saber Biblia. Tener fe es conocer a Dios. En este caso sí es verdad que no de vista, porque nadie lo ha visto, ni lo verá. Pero sí de trato. Y conocer a Dios de lo que Él piensa, cómo Él es. Sí. Y dentro de las semillas de bendición que nosotros estamos aprendiendo en estos días, parte 6, está un carácter de Dios importantísimo que nos ayuda a afianzarnos en la fe. Un Dios Padre que nunca cambia. En Santiago 1:17, vamos a usar Dios habla hoy. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así como la lluvia desciende del cielo, la lluvia es bendición para la tierra, toda bendición viene del cielo. Ok, entonces cuando hablamos del cielo, la Escritura dice que el cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies. Sí. Cuando habla del cielo, de su trono, se refiere a un carácter de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando Él habla, es amén. En Él sí y en Él amén. La pregunta es, ¿por qué razón no vemos milagros? La respuesta es sencilla, no hay fe. ¿Y por qué no hay fe? Por la familiaridad. Hay algo que llamamos dentro de la iglesia el primer amor. Y el primer amor, ¿qué es el primer amor? Es que cuando conocemos a Jesús y bueno, vamos al templo y no queremos salir del templo y todo es Jesús. Y ese primer amor se involucra en un activismo religioso. Y dejamos de crecer y conocer a Dios a la luz de la palabra y de la oración para perfeccionarnos en la actividad de la iglesia a la cual me involucro. Y por eso usted puede ver a una persona muchas veces brillando en un talento y después deja de brillar, porque su comunión con Dios es nula. De acuerdo a cómo conozcas a Dios, de ese tamaño es tu fe. Y lo voy a repetir. Muchas veces usted ve personas brillando en un talento. Talento no tiene nada que ver con los dones del Espíritu Santo. El talento, estamos hablando músico, danza, pudiéramos hablar hasta de servidores, de cosas que son hechas como una actividad logística de la iglesia. Pero en algún momento esas estrellas dejan de brillar. La pregunta es ¿por qué? Porque comienzan ese primer amor, conocen a Dios, cuando Dios se presenta impacta la vida de las personas
pero desvía eso de seguir conociendo a Dios para perfeccionarse en un talento y accionar en un activismo religioso. Y ese activismo religioso es lo que ocasiona una intermitencia en la vida cristiana. Cuando Santiago 1:17 dice que todo regalo, todo lo bueno y perfecto que nos da, todo lo bueno y perfecto que Dios nos da, procede de arriba. O sea, procede de Él. Arriba es Él, procede de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. ¿Qué significa que es siempre el mismo? En Él no hay cambio, ni sombra. Algo sencillo. Conocemos a Dios, Dios impacta nuestra vida, comenzamos a hacer cambios en nuestra vida. Pasa el tiempo, nos involucramos en un activismo religioso y dejamos de ver a Dios como el Dios que conocimos. Dejamos de ver a Dios con respeto, dejamos de ver a Dios con temor, dejamos de ver a Dios como aquel único y soberano que nos puede dar bendiciones a nuestras vidas. Dejamos de depender de Él, dejamos de tener fe en Él, de tener confianza, porque simple y llanamente. Y hay un dicho en el mundo que alguien dijo: dale dinero a la gente que nunca ha tenido dinero y verás lo que hay en su corazón. Dale una posición, una jerarquía, una influencia a la persona y verás cuál es su actitud. ¿Okay? Entonces, eso se da cuando llegamos a la iglesia. Todos llegamos a la iglesia en el plano espiritual y referente a Dios con una mano delante y otra atrás, hablando del sentido espiritual y hablando de los vacíos y las carencias que se producen dentro de los problemas familiares. Y Dios hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, que es obra del Espíritu Santo y es un regalo que viene de Dios. Pero cuando somos ricos en muchas de esas cosas, dejamos de buscar con el debido respeto a Dios. ¿Y qué es el debido respeto? Que todo lo bueno viene de Él, de nadie más. Y nos apartamos de Dios y comenzamos a sangrar. Y comenzamos y sangrar no en el sentido literal, sino que comenzamos a poner nuestra mirada en otras cosas. Entre muchas cuestiones que yo he visto en mi vida es que, por ejemplo, es diferente la actitud de un cristiano, así sea carnal, o un cristiano bebé espiritual, por decirlo así. Es diferente la actitud de un bebé espiritual a la de una persona que no conoce a Dios. Es diferente, y por eso que el cristiano, que es cristiano, siempre va a tener un buen testimonio y una buena imagen y oportunidades ante los que no son cristianos. Y laboralmente el cristiano crece, prospera, progresa y es bendecido. Entonces, cuando un cristiano, por ser cristiano y por ser un vaso de barro, porque usted no pasa de ahí, ninguno de nosotros somos vasos de oro, ni de plata, ni de bronce. Todos somos vasos de barro. Y literalmente es así. Esa carne suya es hecha del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Y lo que hace que usted sea una persona con capacidades, que sobresale, y sobre todo sobresalir de carácter, de conducta, porque usted conoce a Jesucristo y le hace cambio en su vida en cuanto a responsabilidad, compromiso. Pero hay algo que la gente deja de crecer espiritualmente
y no hace morir la presunción. El presumir, entonces, cuando usted sobresale, comienzan los halagos. Y está bien, porque la Biblia dice que en Proverbio, haláguete la boca de un extraño y no tu propia boca. ¿Okay? Pero el detalle es cuando la gente comienza a creerse. ¿Usted sabe qué es lo risible de una taza de barro? Que en algún momento en la vida e historia de esa taza de barro queda sin asa. ¿Sabe cuál es la historia de las tazas de barro? Que en algún momento el borde de las tazas tiene picados. Y si tiene pinturitas, en algún momento tiene las pinturas voladas. De ser vasos de barro, cuando un ser humano pretende compararse con Dios o pretende ocupar el lugar de Dios, de ser vaso de barro o taza de barro, no pasa. No pasa. Así que borre de su mente la ciencia ficción, borre de su mente que usted algún día va a tener algo y lo levanta al cielo y se transforma en un superhéroe. Borre de su mente la mitología griega. Borre de su mente que usted algún día va a ser parte de los Avengers o los Vengadores, que usted tiene una fuerza secreta que nadie le ha descubierto y va a venir Morgan Freeman y lo va a descubrir y dice, bueno, vente porque tú vas a ser el 9º o el 10º o el 12º Avenger. Solo Dios es el que hace al hombre apto para toda obra conforme a su voluntad. Todo regalo viene del cielo. ¿Y sabe qué nos ayuda esto? Que en el Antiguo Testamento, Enoc, Elías, Isaías, Moisés, Abraham, Pedro, Pablo, y hoy usted. Hoy usted. Porque cuando nosotros vemos de Elías, el profeta insignia en el Antiguo Testamento dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las de usted. Pero Dios lo usó. Dios no tiene sombra, en Él no hay cambio, Él es el mismo. O sea que Dios le puede usar a usted hoy como usó a Elías, como usó a Moisés, como usó a Eliseo. Es el mismo Dios que no cambia, es el Dios que le ha hecho a usted templo del Espíritu Santo. Pero recuerde algo, diga conmigo, yo de vaso de barro no paso. Tomando en cuenta que el viernes fueron a actos de grado en la Universidad Católica Andrés Bello. Títulos en vasos de barro. Profesiones en vasos de barro. Y yo quiero compartirles una cosa. Yo, gracias a Dios, soy graduado universitario y tengo varios estudios en el aspecto teológico. Pero no es la inteligencia lo que hace a un ser humano. No es la formación. Si quieres vienes a predicar. Es la obediencia. Dice mi esposa, es la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Dios es el único. ¿Qué significa? ¿De quién tenemos que agarrarnos en la tierra? De Dios. Porque Dios es el único que no cambia. Usted cambia. Usted es transformer, pero de barro, ¿verdad? Pero Dios es el mismo siempre. Y yo creo que nosotros somos transformes de eso que se le sale y el resorte sale por allá y cae una pieza y después tienes que ir a buscarla. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, nuestra fe de Dios está fundamentada no en nuestros dones, en nuestros talentos, sino en que Dios es el mismo. No en nuestras astucias, nuestra sabiduría, nuestras destrezas, nuestras profesiones, sino en todo regalo que Dios nos quiere dar.
Cuando la Biblia dice que Él es el mismo, Él no varía, Él no anda con ocurrencias, es que todo lo que va a pasar con nosotros en las siguientes horas hasta que durmamos toda la noche, Dios ya lo tiene planificado, ya Dios sabe lo que va a hacer. Para que usted tenga una idea, dice que cuando uno se acuesta y duerme, Dios nos cuida. Y si despierto, me doy cuenta que está conmigo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy con Él? Me despierto y lo primero que pienso es en Él. Y si me despierto porque Él me llama para orar, inmediatamente yo sé que lo que tengo que hacer es orar. Y en la mañana, cuando uno se levanta, está la fe, la confianza, la tranquilidad de ni siquiera ir a pedir bendición primero o decir buenos días, amor, sino que en el buenos días, amor, por dentro estamos, Señor, gracias por un nuevo día. ¿Por qué? Porque estamos hechos, somos vasos de barro, hechos con la necesidad de sentir satisfacción, seguridad, paz, solo con Dios. Cada vez que nosotros, y escuchen muy bien, vamos a poner creatividad en nuestra mente infantil, o vamos a ser niños, ¿sí? Imagínese la cocina de su casa, que usted se levanta y escucha una bulla y golpecitos en la cocina y consigue las tazas, los vasos, caminando uno para el otro, viendo ver qué hacen. ¿Ok? Usted llega y dice, fin de mundo. Bueno, ¿sabe por qué fin de mundo? Porque todos nosotros, vasos de barro, andamos independientemente, cada quien haciendo lo que quiere, sin ponerse en las manos de Dios, a ver qué quiere Dios que hagamos. Fin de mundo, ¿verdad? Pues sí, estamos viendo las señales del fin. ¿Para meter miedo? No. Jesús nunca predicó para que la gente tuviera miedo. Jesús predicó para salvar lo que se había perdido. Para que estemos alerta y nos mantengamos como personas llenas del Espíritu Santo, obedeciéndolo y sabiendo esperar, corrigiendo. A Él no se le ocurren cosas, Él no está allí, como quien dice, lanzando un dado a quien va a mover. Cuando dormimos, Él nos protege, Él nos cuida. Cuando nos levantamos, ahí está Él. Y creo, y porque de verdad Dios me lo ha mostrado, que una de las cosas que el mundo entero y los cristianos vamos a tener que pedirle perdón a Dios, y ojalá sea antes de tiempo, es porque Él nos llena de talento, de su don y de su presencia. Y después, como el mundo carece de eso, porque el mundo no tiene, y escúcheme algo, el mundo no tiene, la gente cuando se levanta sin Dios, no tiene el carisma del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y muchos cristianos, llámese Elvis Presley, llámese, bueno, muchísimos nombres, Michael Jackson, Whitney Houston, muchísimos cristianos con una voz espectacular, una voz desarrollada, una voz trabajada en iglesias cristianas, usaron eso que Dios les dio para ir e influenciar en el mundo. Y lo hicieron, pero usando el carisma que Dios les dio. Y de verdad, y yo les comparto, nosotros que tenemos que hacer con mucha gente que llamándose cristianos se fueron a desarrollar pues por ejemplo, hay una cantante norteamericana, no le voy a mencionar el nombre por respeto a su papá pastor, y ella cayó en desviación sexual, con todo el respeto. Una voz espectacular, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? El por qué o la razón es que llegamos a la iglesia, nos impacta la iglesia, vemos la danza, vemos la música, vemos, oye, cómo sonó hoy la música, ¿verdad? Y como cantamos hoy, ¿cierto? Y nos enfrascamos y nos metemos por allí.
y dejamos la intensidad de seguir conociendo a Dios en lo personal. Y algo importante que debemos de conocer a Dios: el mundo cambia, tú vas creciendo, tú logras cosas, pero Dios no cambia. Y cuando eras, vamos a decirlo así a lo coloquial venezolano, cuando eras un pata en el suelo, que buscabas a Dios, con esas mismas ganas tienes que buscar a Dios cuando tienes jet privado. Porque podrás tener todo en este mundo, pero si no tienes a Dios, eres el ser más desdichado de esta tierra. Tampoco es que le estoy haciendo culto a la pobreza, así que sé pobre para que seas feliz. Eso es mentira, porque los pobres no son felices. Los pobres están pasando muchas necesidades. Aquí se trata de seguir desarrollándonos y entender en nuestra fe que todo lo bueno que viene, todo lo bueno que hemos recibido, ha venido de Él. Y mantener un corazón agradecido a Dios por encima de todo. Cuando leemos Números 23:19, Números 23:19 dice: Dios no es como los mortales, o sea, Dios no es como usted ni como yo, ni miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, lo realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Eso es confianza. Eso es confianza. Y la confianza se genera a través de cosas sencillas. A través de cosas muy sencillas. Porque tú no conoces a una persona en lo profundo. Usted conoce a Dios hoy y usted no va a ver a Dios, no lo va a poner a resucitar un muerto. Tal vez usted va a ver que Dios resucita muertos, pero no lo va a poner a usted, porque usted es un bebé espiritual. Sí. ¿Cómo se genera esa confianza? Ese es el ejemplo que les puedo aplicar. Es como que mi esposa sale para la casa y sé el tiempo. Epa, llegaste. No. Fui a visitar a mi mamá. Es impresionante. Es una buena obra, ¿sí? Es una buena obra, ¿sí? Pero rompe la comunicación. De amor, voy para la casa, pero primero paso por donde mami. Listo. Porque ni modo que ella se va a poner su traje de Avenger, de Vengadora. No, que yo tengo madre, que tú que no. Ya va. Está poniendo un ejemplo. ¿Cómo están los muchachos hoy? Que dicen que van para un lugar y terminan en Chorro el Indio. Entonces después lloran a los padres y dicen: es que tú no tienes confianza en mí, tú no me crees, viste. Pero ¿cómo te van a creer si apareciste en Chorro el Indio? Un día vas a aparecer en la India. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros podemos confiar en Dios? Porque lo que Él dice, cumple. Y eso nos ayuda a que lo que dice lo cumple, confiar en Él. Confiar en Él. Y no se crea que yo le estoy poniendo el ejemplo por ponérselo así para reírnos. No, es una realidad que tiene que acontecer así. ¿Cierto, amor? Que lo haga yo. Mira, voy para Cúcuta y de repente, no, estoy aquí en Caracas, mira que una vueltica a Caracas y después llego a Cúcuta yo. Eso nunca le va a pasar a usted con Dios. Para donde Dios le diga, eso es. Y por eso todos necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios porque necesitamos tener la comunión con alguien que no miente, con alguien veraz. ¿Por qué? Porque todos son unos mentirosos. No. Para que cuando tú seas tentado a mentir, no mientas. Por lo menos quédate callado, muere callado. Pero no mientas. Porque eso es ser hijo del diablo.
Porque Juan 8:38, 42 dice que el que miente es hijo del diablo. Y lo dijo Jesús para remate. O sea que no podemos, porque el Jesús que dijo eso es Dios que no cambia. Todavía está vigente la palabra. Usted sabe que las palabras de Dios no son como las leyes de los humanos. Hay un país en Sudamérica que ya está diciendo el presidente una de las maneras, escuche muy bien, sin crítica ni nada, eso es normal. Y eso escucharemos cosas peores. Alguien que dice, para reducir la maldad en la sociedad, tenemos que revisar todo lo que hacen los seres humanos y algunas cosas que hoy decimos que son malas, llamarlas buenas. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a esperar la lista. Pero la palabra de Dios dice, hay de aquel al que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero definitivamente, ¿cómo está el mundo? El mundo se está cansando de Dios. A los colombianos, es como grosería decir de aquí berraquera. El mundo tiene una berraquera con Dios. El mundo no le está diciendo a la sociedad, no le está diciendo a los evangélicos, no le está diciendo a los cristianos, no le está diciendo a los católicos, moralistas. Todo el mundo le está diciendo a Dios: ¿me tienes? La mío. Miren el silencio aquí. Como cuando los hijos hoy, ¿y dónde viene eso? De hijos que los padres le permitieron decirle, ¿me tienes hasta aquí? ¿Me tienes hasta aquí? De padres que le permitimos eso a nuestros hijos. Mire, si yo le hubiese dicho eso a mi mamá, tenía que decirle, mira, me tienes hasta aquí, porque me huele el cuello. Estuviera aquí predicando sin cabeza y usted está asustado. El pastor sin cabeza. ¿Por qué Dios es confiable? Porque no es mentiroso. No es mentiroso. Usted lee la Biblia y dice, uy, Dios mío, ¿para dónde voy a agarrar? Pero nosotros, por miedo, por lo que sea, por ocurrencia, muera callado, pero no diga mentiras. Que lo maten callado, pero no diga mentiras. No engañe. Si se arrepintió, arrepiéntase, pero no mienta, no se engañe a sí mismo. No cambie de opinión. ¿Cuál opinión? Todo lo que es bueno, no cambie de opinión. Lo que es bueno, es bueno. Lo que es verdadero, no lo cambie. Usted ni yo, ¿saben qué aprendí? Que yo no tengo que seguir a un líder moralista en la tierra, porque Jesús es el que dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tu líder, mi líder, nuestro líder y el líder de la tierra y a quien tenemos que seguir se llama Jesús y no tiene apellido. ¿Ve? Se llama Jesús y no tiene apellido. Y si le quiere poner apellido, colócale de Nazaret, pero como referencia, el Jesús de Nazaret, porque no todo es Jesús. Porque no va a salir usted buscando aquí, ay, ¿quién es Jesús? Y alguien te diga, sigue al negrito. ¿No? Es seguir a Jesús, pero Jesús de Nazaret. Aquel Jesús que la gente que lo conocía, que decía, no está su madre y sus hermanos con nosotros, quisieron asesinarlo. Aquel Jesús que no hizo milagros en Nazaret porque la gente no le creyó. Porque donde no hay fe, Dios no obra. No debemos de extrañarnos. No debemos de extrañarnos de que en el mundo entero se estén cambiando leyes.
que van en contra de la buena moral y buenas costumbres. Podemos decir, no, pero es que eso no importa, porque caramba, ¿quién es perfecto? Hay uno que es perfecto y está en la tierra, en espíritu no lo vemos, pero es perfecto. Y Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Usted no ve que cuando estaban las bodas de Caná, se acabó el vino y estaba María, la madre de Jesús. O sea que ella le dice a Jesús, se acabó el vino. Y Él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi tiempo. Y la gente se le acercaron a ella. ¿Y qué les dijo ella? Hagan todo lo que Él diga. Cuando la gente va a usted como cristiano, que le pregunte a usted, ¿qué hacemos? Hay que decirle lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús. Usted de vaso de barro no pasa. Y entiéndalo. Usted de vaso de barro no pasa. Que es adornado con títulos, con cosas, con talentos, con cosas que Dios le ha dado, sí. Pero realmente todo lo bueno que usted tiene viene de Dios. No se engañe a sí mismo, no sea mentiroso. Porque el colmo de un mentiroso es engañarse a sí mismo. El colmo de un mentiroso es engañarse a sí mismo. Creer que ya tengo una madurez. Madurar. Cuando Dios dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Todas las personas de esta tierra pueden estar y hacer lo que quieran. Él nunca va a hacer lo que Él quiere. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y escúcheme, ninguno de nosotros puede decir que sigue a Jesús sin hacer la misma voluntad del Padre. Y una de las cosas que yo entendí en mi vida cuando estaba ejerciendo mi profesión es que sí, mi jefe no quería que yo renunciara. ¿Por qué? Porque yo hacía el café con leche sabroso. No, mano. Por el carisma, la presencia del Espíritu Santo, la diligencia, el cumplimiento del horario, todo. Pero yo sabía que Dios no desarrolló eso en mí para estar ahí. Y entender que todo lo bueno que tenía viene de Dios. Y lo malo vas a estar limpiándolo. Pero todo lo bueno viene de Dios. ¿Y por qué hay choque entre la gente? Presunción. La gente cree que es bueno en algo porque se desarrolló, él lo logró. No, hermano. Todo lo que usted tiene, Dios lo da. Y como Dios no es mentiroso, Él dice que todo lo bueno que tiene te lo dio. O sea, es verdad porque Dios no miente. Bien sea en profesión, talentos, dones del Espíritu Santo, cualquier cosa viene de Dios. Y Dios nos ha dotado para ser de bendición a los demás. Para hacer bendición a las personas. Y eso es lo que nos va a mantener humillados delante de Él. Humillándonos delante de Él. Usted no se da cuenta que usted se porta en la calle de acuerdo a todo lo que le conviene. A usted lo que le conviene, usted se porta así en la calle. Pero en la casa, ¿cómo nos portamos? Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios que nos han dicho, oye, vecinos, usted grita más predicando que en la casa. Me dijeron hace muchos años, pastor, pero usted no habla fuerte en su casa. Y yo dije, mi mujer no me deja. No, mentira. No lo hago. No lo hago. ¿Para qué?
Yo entiendo que eso es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en usted. Déjese trabajar. Sea barro. Los golpes de la vida, si a lo mejor usted no tiene asa y Dios no haya por dónde agarrarlo. Pero ¿sabe qué? Dios le ama, y si Dios tiene propósito y usted tiene un corazón ahí que está luchando y batallando, usted va a, Dios va a reventar esa taza de barro completa y hacerla barro y hacerla nueva en el nombre de Jesús, porque Dios no va a terminar con usted porque usted le da la gana de ser un Jonás o una Jonás. Dios lo va a hacer. Así que corra, hable como quiera, pórtese como le da la gana a los venezolanos. Para la gente de YouTube, así hablan en Venezuela. Pero Dios, que rico en misericordia, va a hacer que usted, si sale como príncipe de aquí a utilizar toda la gracia que Dios le ha dado, así sea como mendigo, como mendiga, usted va a volver. Y Dios le va a cambiar la ropa nuevamente. Pero entienda que todo lo bueno que usted tiene viene de Dios. El carisma, el talento, el desarrollo, lo profesional, lo de mediocre, Dios lo va a llevar a ser un regular, del regular a bueno, de bueno a mejor. Y a los venezolanos, y de lo mejor a lo máximo. De lo máximo. Porque qué buena broma con nosotros, ¿no? En el hablar. Usted es lo máximo. A lo máximo Dios lo va a llevar. En el nombre de Jesús. Pero no es por sus logros, no es por sus talentos, porque el médico más eminente de la tierra se le mueren pacientes en las manos. Pero al creyente más pobretón de este mundo, un enfermo en las manos, Dios se lo sana. O sea, son las cosas que nosotros tenemos que ver. Dios no va a cambiar jamás. Y si un día Dios te llamó, si un día Dios te escogió, si un día Dios te reveló qué plan tiene contigo, déjeme decirle que Él no cambia de opinión. Si un día te dijo que iba a usarte en tal cosa, Él no cambia de opinión. No le podemos servir a Dios de ocurrencia. Voy a hacer esto, ay, se me ocurrió. Pero tú no es que se me ocurrió esto. Dios no es así. Y Dios quiere que nosotros no seamos ocurrentes. Porque cuando uno es ocurrente, después es recurrente, después se acostumbra a no rendir cuenta, a no ser ordenado, a no ser planificado y a no dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y termino, porque todo lo que Dios te da tiene que ser para bien y para bendición. En una ocasión pedí unas cuentas en finanzas, hablándole a unos 23 años atrás. Sí, 23 años. Y por supuesto yo conocí a Jesús en una de las organizaciones cristianas que se esmeran en el orden. Y a quien le pedí cuenta me dijo, no me vengas tú con tus cosas de orden, según tu denominación. Y le dije, no son cosas de orden. Yo estudié eso. ¿Y saben qué es echar el bastón o la vara al piso?
Cuando Dios le dijo a Moisés que tienes en la mano una vara, lánzala al piso. Y cuando Dios convierte esa vara en serpiente, le estaba diciendo a Moisés, mira en qué convierto tu autoridad, mira en qué convierto tu vara en una serpiente, en una cobra. Nuestros títulos, nuestros logros en nuestras manos de palo no pasa. Nuestros títulos patronales, nuestros posgrados, nuestras especialidades, en nuestras manos de vara no pasa. Pero cuando la ponemos a los pies del Señor, la convierte en una cobra maravillosa y la convierte en lo que Él quiera convertirla. Hace 23 años, cuando terminé mi trabajo, me correspondía hacerlo, aquel que me dijo, no vengas tú con tu fanaticada de orden, de lo que sea, me dijo cuando vio los resultados del trabajo, no solo el trabajo que me tocaba, sino del trabajo que hicimos todo y de cómo se logró hacer todo, me dijo, te felicito. Dije, no, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Yo conozco mucha gente que tiene muchos trofeos y muchas medallas por algún deporte. Y todo eso lo que hace con el tiempo, llenarse de polvo y todo oxidado y perder su brillo. Pero el cielo y la tierra va a cambiar. Las medallas pierden el brillo, se opacan. Los trofeos se opacan, se manchan, pero la palabra de Dios jamás pasa. Y Dios siempre es el mismo. Y quiero que me entienda bien. Aquí siempre, ese Dios que es fiel y no cambia, porque quiere que nunca nosotros cambiemos en darle la honra y la gloria a Él y dependamos de Él, y que lo que hacemos para Él lo perfeccionemos, pero en el conocimiento de su voluntad, de cómo a Él le agrada que yo ejecute lo que Él me da. Si soy predicador, si soy un evangelista, ¿dónde voy a aprender? ¿Con métodos extraños o qué? No, la Escritura me dice cómo mejorar. La Escritura me dice el por qué, el para qué, el qué, el cómo. ¿Y qué es la Escritura? La voluntad de Dios. ¿Acaso Él no es Señor? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es lo mejor. Es lo mejor. Y finalizo. Cuando usted no hace las cosas como Dios guía, usted lo que le presenta a Dios es un fuego extraño. Una adoración que no es de Dios ni para Dios. Y que Dios no recibe. Tenga cuidado de usar lo que Dios le ha dado para el mundo. Como le he dicho a dos personas, todo lo bueno que tienes, todo lo bueno que Dios te ha dado, desarróllalo primero para los tuyos. Primero tu casa, tu familia. Las primeras personas que tienen que ser atendidas por los talentos tuyos es tu familia, es tu gente. La iglesia donde estás. Porque no vamos a hacer tinieblas en el hogar y luz en la calle. No vamos a pegarle grito a la gente de la casa. Y en la calle hablamos como Piolín, aquella ternura y aquella hermosura. Esa es la demanda de Dios. Y lo comprobamos cuando Jesús le decía a la gente que sanaba, ve y cuéntale a tu familia lo que haga. Y luego la familia, el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es para bendecirlo y para servirle. No para criticarlo, condenarlo ni maldecirlo.
grueso error. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un club social que se quiebra cuando tiene presión como las galletas club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la peor decisión que podemos tener es dejar de servirle al cuerpo de Cristo. Porque todos los dones que Dios nos da es para el cuerpo de Cristo, para servirle al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 2 Corintios 10, 11, bueno, desde Génesis a Apocalipsis. Lo mejor que podemos hacer es bendecir, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido Él le llama los llamados fuera, o su cuerpo. Rechazar, dar la espalda, o juzgar, condenar o maldecir a la iglesia o a cualquier persona de la iglesia es hablar en contra del cuerpo de Cristo. Y a nadie le va bien maldiciendo al cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos que tener todos nosotros? Temor a Dios. Temor a Dios por el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. ¿Se ponen de pie? Dios no cambia. Es como la trilogía, la película cristiana que Dios no está muerto. Y si es verdad, Dios no está muerto. Pero el mundo no va a conocer a Dios si una iglesia es apática, es fría, si una iglesia se centra en los talentos y deja de percibir la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que obra y ministra la vida de la gente. En el nombre de Jesús, ore allí. Identifíquese con Dios como hijo. Identifíquese con Dios. ¿Sabe? Usted no viene a una iglesia, usted no es parte de una iglesia para que en la iglesia hagan lo que a usted le gusta, ni para que la iglesia le dé lo que usted quiere. Usted es parte de una iglesia donde Jesucristo es cabeza de la iglesia y Jesucristo le ministra a usted lo que usted necesita ser ministrado por parte de Jesucristo. Usted no viene a la iglesia a que Dios le resucite el perrito que se le murió. Entierre ese pobre perro que está descansando de usted. Usted viene a la iglesia a que Jesús le sana el corazón. Y deje de poner su corazón en un animalito, en vez de poner el corazón en su papá, en su mamá y en su familia. Usted no viene a una iglesia a desarrollar un talento, un don. Usted viene a una iglesia a ser ministrado por Dios, a que Dios ministre su vida. Usted no se reúne a escuchar esta prédica para la buena suerte. Usted se reúne, usted escucha esta prédica por YouTube para que Dios hable a tu corazón. Dios es fiel, todo lo que Él quiere lo va a hacer en nosotros. Así tenga que correr detrás de usted como corre la gente detrás de un perrito o una perrita que no le quiere que la bañen. Así Dios tenga que correr. Bueno, Él no necesita correr. Donde quiera que usted va, allí está Él. Ore a Dios y dígale: Padre, tú no cambias. Ayúdame a mantenerme cerca de ti, para que me ayudes a no cambiar de opinión, a no andar en ocurrencias humanas, sino mantenerme en ti. Espíritu Santo, ayúdame a ser firme y a tener las ganas
de ganar almas, de llevar tu verdad a otras personas, de llevar tu palabra a mucha gente. Como dice el himno, que yo pueda escuchar los llantos de dolor, el clamor de los niños, a la gente necesitada, que yo pueda escuchar y mirar la necesidad que voy a poder suplir a través de las dádivas que tú me das y a través de los dones de tu Espíritu Santo. Señor, bendigo esta iglesia, todas las iglesias, el cuerpo de Cristo lo bendigo. Declaro tu bendición sobre tu iglesia. Gracias porque soy tu cuerpo y tú eres nuestra cabeza. Tú diriges nuestras vidas. Eso me da a entender que mi vida la debo llevar como tú dices, porque tú eres cabeza de este cuerpo. En el nombre de Jesús. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, estamos para que usted tenga una mejor comunión con Dios. Estamos para que usted crezca. Ese es nuestro trabajo. Para que usted crezca con Cristo. No es el que manda más, no es el que gobierna en la iglesia. No. El que gobierna el Señor es Jesucristo. Aquí no tenemos una línea de mando humana. El Espíritu Santo os guiará toda la verdad, dice el Señor. Y cada uno de nosotros tiene funciones, tiene roles, según los dones que tenemos, según la palabra que Dios ministre, porque si ministramos conforme a la palabra que Dios da. En el nombre de Jesús. Y el respetar al que recibe a la gente en el estacionamiento, como al buen músico, respetar y honrar a los que ministran de alguna manera. No hacer acepción de personas. Bendecir, porque Él no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Lo que Él dijo de iglesia, lo que Él dijo de Él, lo que dijo de ti, de mí, no lo ha cambiado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.